Voy a empezar contando como una pequeña historia. Aquí os he puesto un montón de diapositivas con estudios de los últimos 4 años en el tema de mujeres y autismo para que veamos dónde estamos y qué es lo que nos enseñan desde la investigación. Pero a mí, sobre todo, me interesa qué es lo que nos enseñan desde el contacto y desde el corazón. Entonces, realmente yo he estado vinculada a mujeres autistas creo que toda mi vida, incluso sin saber ellas que tenían autismo, y de alguna manera siento que he tenido un imán o algo parecido, ¿no? para que me estuvieran rodeando, y empecé a saber de autismo en femenino mucho antes de saber que sabía, ¿no? de esto. Y mi primera experiencia fue como canguro. O sea, tú has contado mi currículum, pero mi primera experiencia en el autismo fui canguro de una chica con autismo y discapacidad intelectual que me enseñó la que más. El primer día que fui a recogerla, sus profesionales me dijeron, buena suerte. Y yo pensé, tampoco es para tanto si esta chica es muy mona, muy maja. Un día me había cogido la mano, ¿no? estando yo de prácticas en Autismo Burgos. Y según salimos, se bajó los pantalones, se meó encima, me tiró del pelo, me mordió, me arañó la mano, iba medio desnuda. Yo lo único que sabía es retirada de atención. Decía con alias, muy mal. Muy mal. Y yo, ¿esta voz de quién es? O sea, yo paso de que esta chica me grabe diciendo cosas malas. Entonces, en un silencio absoluto, sin mirarla, cogiendo de atrás. Y yo decía, cualquier persona, o sea, claro, veías a la gente que pasaba por la calle y entonces decías, ostras, wow, esto, wow, cortisol hasta arriba, dopamina, serotonina, o sea, una experiencia fascinante. O te enganchas o te piras corriendo. Bueno, yo me enganché y, aprendí, pues, como lo importante que es tu autorregulación, lo importante es que note que estás bien, que no la tienes miedo, tus emociones, cómo las transmiten, o sea, muchísimas cuestiones no verbales. Y creo que los que trabajamos aquí, los padres, lo habréis notado, ¿no? Que el día que estás cansado, que dices, no puedo con esto, tal, ese te la montan. Bueno, ella fue la primera y era una mujer con autismo y discapacidad intelectual. Luego yo empecé a trabajar con autismo sin discapacidad intelectual. Había 8 personas en Apitea y solo una mujer. Y a esta chica, el día que la conocí, pues íbamos a una actividad de ocio con con otros 4 chicos y no cabíamos en un coche, entonces ella y yo decidimos coger un autobús por la ciudad y luego habían cortado la carretera y era como, en plan, había que atravesar una gran avenida para llegar al centro comercial, estaba todo cortado y yo la dije, ¡estamos en un videojuego! Y bueno, en fin, y claro, ella se metió en mi mundo de fantasía, que era su mundo de fantasía, y me di cuenta y me enseñó que aunque fuéramos adultas, permitirnos ese juego nos permitía conectar también desde la emoción y desde la alegría. Y dicho esto, voy a ir un poquito al bajón y os voy a leer un texto, así un poco para que bajéis y subáis y tal, y bueno, y lo estabilicéis. Estuve pensando que nadie me piensa, que estoy absolutamente sola, que nadie siente mi rostro dentro de sí, ni mi nombre correr por su sangre. Nadie actúa invocándome, nadie construye su vida incluyéndome. He pensado tanto en estas cosas, he pensado que puedo morir en cualquier instante y nadie amenazará a la muerte. Nadie la injuriará por haberme arrastrado. Nadie velará por mi nombre. He pensado en mi soledad absoluta, en mi destierro de toda conciencia que no sea la mía. He pensado que estoy sola y que me sustento solo en mí para sobrellevar mi vida y mi muerte. Pensar que ningún ser me necesita, que ninguno me requiere para completar su vida. Es un fragmento de los diarios de Alejandra Pizarnik, a través de la que vamos a viajar un poquito. Si no la conocéis, es una de las mejores escritoras contemporáneas y es argentina. Cuando se presentó el libro de Mujeres y Autismo en Argentina, justo lo presentaron en una sala que se llamaba Pizarnik. Y yo pensé, esto no es casualidad. Para mí Pizarnik retrospectivamente es una mujer autista
Lo digo porque entre sus diarios, por ejemplo, tiene un texto. Ella tenía y ha sido catalogada como trastorno bipolar. No. Hay muchísimas escritoras hiperléxicas autistas y ahora se sabe que la hiperlexia en el autismo es súper frecuente y que además esos talentos y esa doble excepcionalidad igual se dan en áreas en las que el intento de comunicar es una desesperación. Y esto lo decía Pizarnik, cómo siendo mi obsesión el lenguaje, cómo pensando cada palabra y cómo puedo explicar y expresar lo que yo quiero, mis palabras vienen de conversaciones con nadie, de un lugar extranjero, de encuentros con la nada. Y alguien que dice eso, dices, ¿cómo es posible que no se haya podido comunicar en persona con la gente, que no haya podido conectar, que sienta esta soledad? Se escribía con Octavio Paz, ha comido con Cortázar, pero no ha conectado con nadie. Y lo dice en este texto inicial. Y decía también otra cosa en sus diarios que pensé, fíjate, qué curioso. Dice, tengo unas habilidades que no entiendo para qué. Escucho una canción en cualquier idioma extranjero y me aprendo la letra con escucharla solo una vez, aunque no comprendo ni una sola palabra de lo que dicen. ¿Conocéis a alguien en el espectro autista que se aprenda canciones en hindi, por ejemplo? Bueno, pues a mí me parecen, está lleno de detalles. Sally Rooney es otra escritora que ahora está muy de moda, que tiene un libro que es ¿Dónde están mis amigos? Bueno, y cuando lee sus novelas, pues describe la vulnerabilidad al abuso. Ella ha ganado, o sea, habla autobiográficamente pues, de sus premios y cuenta, por ejemplo, un ligue que tiene por Tinder, que es como, en plan, al tío lo único que le interesa es que esta tía está forrada y que tiene muchísimos premios y te lo va desgranando, pero se hace su novio. Y claro, en realidad se está aprovechando de ella, pero en ningún momento dentro de la novela ella parece ser consciente, o sea, es una novela totalmente autobiográfica en la que tiene una amiga con la que la relación es totalmente epistolar y a ella lo único que le interesa es hablar como de ciencia y de temas hiper mega profundos y con ella pues se entiende súper bien. Esto es un modelo, ¿no?, de forma de pensar y ella dice, I'm really paranoid about my personal life. Y soy súper autoconsciente, o sea, estoy paranoica con mi vida personal, ¿cómo no? Si en realidad no sé por qué se relacionan las personas conmigo. Si es por mí, porque obtienen algo de mí. Y también yo no sé pedir ayuda. Cuando alguien no pide, puede sobredar porque quiere agradar, porque es la forma en la que entiende que los demás le van a ayudar, como esos niños que regalan el bocadillo o que compran gominolas o que dan sus objetos. Pero esto extendido al camuflaje de las mujeres es agradar durante toda la vida. Este estudio que habla de la ratio y dice, bueno, realmente, aunque tenemos estudios que hablan de 1 de cada 4, 1 de cada 3, aquí Ochoa Lubinov lo que plantea es 1 de cada 2 y que hay que hacer lo siguiente, que tenemos que cambiar la perspectiva de la salud mental, especialmente en las mujeres, y que entonces cuando tenemos un diagnóstico como el de Pizarnik de bipolar, igual tenemos que plantearnos, bueno, ¿es bipolar o de dónde viene todo esto? Porque si es algo del neurodesarrollo, si hay una historia de vida desde la infancia, igual estamos viendo consecuencias. ¿Es un trastorno límite de la personalidad o hay una acumulación de trauma y está con una sensación de que el mundo es una jungla, de que todos son leones que le van a atacar y está buscando la forma de enfrentarse a los leones? Que pueden ser las dos, pero el origen, y lo decía Marga Cañadas, el inicio cambia la historia. También lo dice la teoría del caos, la extrema sensibilidad a las condiciones iniciales. Bueno, ha hablado mi compañera Paula del estudio de mujeres de ATAPI. Yo recuerdo, a mí lo que más me impactó, cuando hicimos los cuestionarios, planteamos un cuestionario en el que hubiera preguntas de control para saber que ninguna mujer que contestaba al de mujeres TEA se estuviera autodiagnosticando y no fuera TEA y fuera otra cosa. Y las íbamos eliminando. Pero claro, 345.
No podíamos eliminar 345 personas que no habían leído el párrafo de si no tienes un diagnóstico oficial no contestes a esto. O sea, esto es para mujeres diagnosticadas. 345. Y recuerdo que Paula me mandó este análisis y lo veo y era por la noche un día. Y la llamo, digo, pero no puede ser, o sea, son puntuaciones idénticas y eso ibas viendo. Digo, no puede ser. O sea, a mí me pareció como descubrir oro o algo así, en plan, ¡buah! ¡Qué pasada! Estas que se autodiagnostican, entonces, ¿qué pasa? ¿No son autistas o son autistas? O no son autistas, pero se parecen mucho a las autistas. O sea, ¿qué está pasando aquí? Es que, claro, bueno, preguntábamos cosas que esto normalmente no lo enseñamos, ¿no? Como por dentro. Y fijaros, el 36,6% de las que sí que estaban diagnosticadas dicen, nadie me cree. Es decir, una de las primeras cosas que se encuentran es, pero tú no pareces autista. Y además esto está cambiando. Pero esto pasaba, en mi trabajo me pasaba, ¿no? Con alguna persona que yo decía, esta mujer es autista, ¿no? Y compañeros expertos te decían, es imposible, pero si se relaciona con un montón de gente, pero ¿cuál es la profundidad de esa relación? Tú te has metido en su casa y has visto que por no saber elegir qué jabón de baño ha comprado 4 de los 4 sabores diferentes y los va gastando a la vez y los tiene todos encima de la encimera. O sea, no me digas que no es autista. Tú has ido con ella por la calle y se ha encontrado los tornillos más guarrongos del mundo y tiene un bote entero en un mes que lleva viviendo en Inglaterra, lleno de tornillos que se encuentra por la calle. Es que tenemos que ir al contexto, tenemos que ir a la realidad. Bueno, y tenemos que ver sus experiencias de vida. Y esto es una de las cosas que más importa de lo que nos están enseñando cuando son adultas. Lo primero que preguntamos cuando hacemos una valoración, no sé si Paula, yo creo que también, porque lo hemos hablado a veces, es ¿para qué la quieres? Porque ya eres adulta, te has casado, has tenido tus hijos, has tenido trabajos, los has dejado, has tenido maridos, los has dejado, has tenido mujeres, las has dejado. ¿Para qué quieres esto? Y la respuesta más frecuente es porque quiero comprender mi vida, porque quiero perdonarme. Y entonces, sobre esto, cada vez hay más estudios que hacen fundamentalmente estudios cualitativos con los autorreportes sobre qué está significando el diagnóstico para ellas, sobre su percepción de su propia vida y sobre lo que llaman algunos autores las experiencias de autocompasión. Pizarnik nos dice simplemente yo no soy de este mundo y esto me recuerda a una mujer que conocí muchos años antes de dedicarme al autismo que me decía mi hermano y yo siempre hemos dicho que estamos viviendo en taxonomías de especies diferentes y que estamos hechos de otra pasta. Y también esta percepción, por ejemplo, en el caso de las mujeres con doble excepcionalidad, que también te dicen, todo el mundo me dice que soy muy lista, pero es que luego soy súper tonta para otras cosas. Es que yo no me sé planificar para hacer la compra. Esto me lo decía una mujer que escribe en el libro de Mujeres y Autismo, La identidad camuflada, que ha trabajado en el Centro Superior de Investigaciones Científicas. No sabe coger las vueltas de la compra. Bueno, ahora con el móvil no tienes que coger las vueltas de la compra, pero ¿cómo puedes llegar a un alto puesto en ciencia y además área de ciencias y no saber cogerlas? Estos perfiles asincrónicos, esta sensación de soy muy lista para algunas cosas, pero para otras parece que no. Para hacerme la maleta, para controlar un viaje, para saber regular la interacción de si me tengo que pedir algo en un bar o no me lo tengo que pedir. Pues para saber que, por ejemplo, no me tengo que ligar al novio de una chica con la que salgo en el grupo de amigas porque entonces todas las demás me van a odiar y se acabó para siempre. O para saber que cuando alguien te hace sentir mal una vez, no tiene por qué ser todas y no podemos hacer strike one porque si no todos acabaríamos solos. Pues estas experiencias las tienen
y van acumulando experiencias negativas que les llevan en la edad adulta a sentirse incompetentes. Incompetentes con diferentes aspectos. Necesito perdonarme porque mi hija me dice que nunca le ha hecho un regalo por su cumpleaños. Porque mi hija me dice, no jugabas conmigo, mamá. Pero es que igual no sabía jugar. Igual no sabía lo que había detrás. Igual yo te estaba acompañando y me ponía a tu lado y me parecía que eso era ya lo más. Y no significa que que no puedan ser competentes en su maternidad, porque sobre esto también hay estudios. Ahora lo hablaremos porque es un área como súper importante. Pueden ser hipercompetentes, pero mucho más desde el autoconocimiento, desde la identidad, desde el saber tus limitaciones y saber cómo comunicarlas y encontrar apoyos y mediación. El camuflaje, por supuesto, sigue siendo una de las áreas principales de interés y os voy a leer un fragmento de Charlotte van der Broek, que es una escritora, una poetisa actual, bueno, y escritora, no sé si la conocéis o si habéis oído hablar de ella, que a mí me flipa, porque ves fotos de Charlotte van der Broek, la podéis buscar y parece, pues no lo he fotocopiado, pero bueno, o sí, ¿dónde está? ¿Dónde lo había dejado? Vale, que tengo aquí las cosas del TID. Ella parece... Es que hacemos muchas fotos y capturas de pantalla y eso que he hecho limpieza, pero bueno. En fin, ella, si la veis, parece una persona fotografiada en el siglo XIX. Es como la hermanita pequeña de las hermanas Bronte, que también hay que analizarlas, ¿vale? Y tiene un libro que se llama exactamente Camuflaje y dice, y lo que percibo está sometido al camaleón, no, se llama Camaleón el libro, al camaleón en mi cabeza que a todo le da, lamiendo un color de camuflaje. A todo le da, lamiendo un color de camuflaje. Me parece impresionante. Bueno, claro, el camuflaje lo que hace es retrasar el diagnóstico. Entonces, ¿qué nos enseñan las adultas? Que cuando se encuentran con un profesional que les va a valorar y le pasa al lado y le dice, haz como que te estás cepillando los dientes, cuéntame una historia con expresiones, que está muy bien, porque ellas van perdiendo gestualidad además, o sea, y aunque sean muy buenas actrices, esto es muy difícil de controlar. Pero necesitan saber que el que tiene enfrente identifica sus conductas de camuflaje. Identifica los stimming que hacen retorciendo las manos o mordiéndose las uñas o raspándose el pelo o acariciándose la barbilla o mordiéndose el labio, pero identifican otro tipo de repetición. Tienen que saber que el profesional que está enfrente, cuando están con la sonrisa profesional, identifican que es una sonrisa profesional y las dicen, no hace falta que sonrías. No me importa que no sonrías. Vamos a relajarnos, vamos a crear un buen ambiente. Y esas habilidades para conectar, para que todos podamos sentir que estamos en un momento conectados, sí, desde la horizontalidad, pero desde tú sabes y me entiendes y puedes adaptarte y hablar mi idioma. Y ya no tenemos el problema de la doble empatía, sino que puede haber canales y lenguajes y has aprendido a hablar japonés para mí, no japonés, pero como un flautista de Hamelín, ¿no? Saber tocar la música que hay que tocar. Y esto es la sutileza un poco a la que se refería Paula. Fijaros, me encanta, me encanta. Pensé, qué buen título para un artículo, ¿no? O sea, fake it till you make it. O sea, camúflalo, ¿no? Como fíngelo, let's pretend, ¿no? O sea, el vocabulario inglés tiene muchísimas más acepciones, ¿no? Para esto, pero es como, venga, fíngelo hasta que sea tuyo. Si yo siempre sonrío, y además lo dice la psicología positiva, vamos a hacerlo, vamos a hacer el ejercicio de psicología positiva. Todos, cerrad los ojos, haced una gran respiración y hacerla con una sonrisa en la boca. Estáis generando endorfinas, estáis más contentos. Venga, si sonrío siempre, lo dice también el libro de Solaris, que acaba así.
tengo que empezar a volver a saber cómo se vive, pues voy a empezarlo con una sonrisa. Si sonrío siempre, seré una persona agradable. Me sentiré agradable. Si siempre te pregunto, ¿qué tal estás? Seré una persona agradable, pareceré recíproco. Bueno, pues esto no es así. Porque las habilidades sociales las podemos enseñar como conductas, pero no las enseñaremos como instinto. Y de hecho no hay evidencia. Yo quise hacer una tesis doctoral de un programa de habilidades sociales y lo cambié por programa de habilidades para la vida porque después de leerme todos los artículos que encontré en aquel momento sobre habilidades sociales vi que no tenía sentido lo que estábamos enseñando, que lo que tenía sentido era trabajar sobre la identidad, sobre la autoestima, sobre el amor propio y sobre la dignidad personal. Y que lo que tiene sentido en nuestras vidas también es que nosotros defendamos nuestra propia identidad. Y en ese sentido, también tiene una frase Pizarnik, que os la voy a buscar para leerla exactamente con sus palabras, que dice: nada más intenso que el terror de perder la identidad. ¿Qué dicen estas chicas en este estudio, que es cualitativo? Dicen cosas como: he sido condicionada a hacerlo de formas no visibles. Por eso, aprieto los dedos de los pies, los presiono contra el suelo dentro de mis zapatos o tenso la mandíbula. Esos son algunos de mis stims, como chasquear los dedos, hacer clic con el bolígrafo o masticar, conductas socialmente aceptables que me ayudan a autorregularme. Imaginaros que ahora estamos así, yo ahora estoy con los dedos de los pies hacia delante y hacia atrás, ¿lo veis? Y fíjate que os lo estoy contando, ¿eh? Algo se mueve en el alma cuando un amigo se va. Bueno, si me hubieran diagnosticado de niña, por ejemplo, es para quitar un poco de tensión, porque ¿quién lo decía? ¿Lo decías esta mañana? No, lo decía Pedro, ¿no? Que sufrimos, o sea, a ver, los profesionales sufrimos, yo sufro, tú sufres. Entonces, bueno, pues es verdad, se ha emocionado y digo, ole, claro que se ha emocionado porque es que se sufre. O sea, y como conectes con alguna emoción, pero claro, la empatía es que te cuenten las cosas y que tú seas capaz de acompañar, eso sí que lo has contado tú, sin sufrir, ¿no? Si me hubieran diagnosticado de niña, y para eso el humor, pues es una herramienta. Por ejemplo, si un profesional me hubiera visto a los 3 años cuando era no verbal, me habrían diagnosticado con un trastorno de espectro autista, me habrían etiquetado como una niña no verbal, sin muchas esperanzas de integrarme o de desarrollar habilidades sociales. Y cuando hablo del daño de las etiquetas, me refiero a todas las suposiciones que vienen junto con este diagnóstico. Y esto es una realidad de la que hablamos poco, pero en este estudio también hay mujeres que lo defienden. No tuve un diagnóstico, tuve que aprender por mí misma y realmente he llegado a desarrollar muchas cosas que quizás si hubiera tenido un diagnóstico no hubiera desarrollado. Entonces, cuando hacemos diagnóstico, tenemos que asegurarnos los procesos de acompañamiento. Esto estamos hartos de decirlo, pero sí es muy importante porque no es tan fácil. Una mujer me escribió por LinkedIn y me dijo que había desarrollado una teoría como de 4 fases. Ahora no recuerdo el nombre, pero creo que era Marta. Bueno, no recuerdo el apellido. Marta era seguro. Había desarrollado 4 fases de cuando recibe el diagnóstico, que le supone un alivio, que tiene también como una tristeza, que luego lo sitúa y luego dice, bueno, a partir de ahora la gente me entenderá mejor y ya hablarán mi idioma. Luego se da cuenta de que no, de que cuenta el diagnóstico y hay muchísima gente que no la entiende mejor y que esto no sirve para facilitar realmente la vida, que la vida sigue siendo difícil y que de verdad depende muchísimo de ella. Luego hay un bajón y luego hay un ajuste a la realidad con suerte, como las etapas del duelo de Elisabeth Kübler-Ross, que por cierto, Elisabeth Kübler-Ross, ¿sabéis por qué se dedicó a las etapas del duelo? Porque tenía una hipersensibilidad con los animales. ¿Habéis leído las biografías de Elisabeth Kübler-Ross? Súper interesante. Bueno, tenía una hipersensibilidad con los animales y entonces su juego de niña era ir a buscar animales que estaban moribundos por todas partes y se los llevaba a casa, todo tipo de animales, como en la novela de Mi familia y otros animales, que también es una delicia y me recuerda mucho a Elizabeth. Y
en su casa era la médico de todos aquellos animales, entonces aprendió como a convivir y a acompañar en la muerte, igual que hace Temple Grandin. Fijaros estas experiencias de compasión, qué curiosas también en estas mujeres. Bueno, más estudios sobre experiencias. Aquí he recogido algunas frases. Voy a leer la última, la que está más grande. Puedo hacerlo mucho mejor que antes. Estoy segura de que el terapeuta querría decir, oh sí, eso es gracias a mí, y ya sabes, o al psiquiatra. Pero creo, sinceramente, que he hecho gran parte del trabajo yo misma. Y fijaros, entroncando con lo que decía Margarita, entroncando con la humildad, profesional, pues sí, la mayor parte del trabajo, evidentemente, la van a hacer ellas mismas en las mujeres que han pasado más desapercibidas. Con las mujeres con grandes necesidades de apoyo también lo van a hacer ellas mismas, pero ahí las partes estructurales son muchísimo más importantes. Este es un estudio también sobre qué es lo que sucede cuando se llega tarde al diagnóstico. Y claro, va a haber experiencias positivas, pero sobre todo lo que va a haber es muchísima acumulación de trauma. Decía Sandra, mi estado de ánimo fue cayendo cada vez más hasta que finalmente llegué a la escuela secundaria. Y ahí todo empeoró. Había muchos factores sensoriales, porque ese año estaba en una escuela muy grande. Lo comentaba antes Paula, pero en los momentos de ruptura vital, crisis de pareja, de cambio de ciudad, cambio de etapa educativa, maternidad, comienzo de la primera maternidad, comienzo de la menopausia. Hay un artículo que dice que el título es algo así como Cuando todo se rompió de repente. Pero hay muchísimas mujeres que llegan a diagnóstico después de la maternidad, a veces porque se diagnostica a sus hijos y a veces porque entran en un estado en el que sensorialmente todo les molesta y todo el camuflaje que han estado haciendo durante años ya no pueden y empiezan a tener dolores musculoesqueléticos y no se pueden levantar de la cama y los fines de semana, literal, tienen que estar tumbadas y entran en lo que ahora se está popularizando como burnout y como shutdown, muchas veces apagándose por completo y siendo incapaces de moverse ni de cumplir con nada, ni siquiera para ellas mismas, y con un gran sentimiento de culpabilidad. De hecho, bueno, luego llegaremos a la maternidad. Historia de vulnerabilidad, un dato. Stewart y William Mandy, que vinieron el año pasado a Burgos, encontraron en un estudio ya en el año 2016 que el 64% de las mujeres adultas habían sufrido abusos sexuales. Yo lo pregunto en todas las entrevistas y diría que es un porcentaje mayor. Y además tienen historias de abusos repetidos por personas diferentes, en muchas ocasiones porque no han identificado a tiempo que estaban en una situación de abuso y han entrado en el mate crime que describe Isabel en el libro de Mujeres y Autismo, que es cuando dentro de tu entorno de mayor confidencia es cuando la gente se aprovecha más, en tu entorno familiar o en el entorno de personas que supuestamente son tus amigos. De hecho, pues, las historias de abusos pues, de primas, de compañeros, de padres, igual en el espectro, que tampoco identificaban niveles de intimidad ni el cómo relacionarse correctamente con adultos, de profesores, especialmente de sus áreas de talento o de intereses especiales. Y luego hay algunos mitos que ayudan a entrar en situaciones y relaciones abusivas y a crear mucha dependencia de ellas. Primero, el hecho de que aprenden desde niñas a no ser ellas mismas y a hacer lo que otros les mandan, sin cuestionárselo, porque en realidad no comprenden las reglas de los otros, las siguen. Las siguen como si estuvieran en la peli de The Wall, de Pink Floyd, ¿no? Y por otra parte, claro, si tú le dices a una niña lo que te digan los mayores, siempre hay que hacer caso. O ¿por qué no saludas? Tienes que saludar. ¿Por qué no das un beso? ¿Por qué no abrazas? Tienes que abrazar. Pues aprenden a abrazar aunque les molesten. Muchas te dicen, mira, es más fácil encontrar pareja y así no estoy sola. Pero realmente no estoy con alguien porque me guste. Estoy con alguien porque así no estoy sola y parece protector.
pero desde ese punto de partida de protector no tiene nada. Y luego está la idea del romanticismo y el hecho de que muchísimas mujeres comparten lo que se llama daydreaming o maladaptive daydreaming, que es que viven en la fantasía que vivimos pues, todos los niños y niñas, ¿no? En plan, tengo un amigo, imagina, ¿no? O sea, en plan, este es mi dinosaurio de la suerte y no sé qué, pero claro, tú esto lo vas reduciendo con el tiempo. Cuando tu vida no te satisface, el escape en la fantasía, que ya lo decían Copy y Gilbert a finales de los 90 de estas mujeres, el escape a la fantasía es una forma predisociativa de lidiar con la ansiedad y con todo el estrés que hay en toda la vida. Bueno, al final, todo este mare magnum, las mujeres te cuentan, esta es mi vida. Yo tenía un profesor de teatro que planteó hacer una obra que iba a ser fantástica, en la que teníamos que desnudarnos y masturbarnos, y no se me pasó por la cabeza que eso era una excusa, nunca se estrenó la obra. Yo estaba entregada a la causa porque era una actriz. Esto es un relato real. Cuando tenía 14 años, mi profesor de piano, que era lo que más me gustaba en el mundo, me dijo que éramos novios. Él tenía 40. Nunca le dije que no, salvo al hecho de hacerle una mamada que no me gustaba. Y él me dijo, esto es lo que hacen las novias. Así que lo hice, porque se supone que era lo que tenía que hacer. Cuando le cuenta en su edad adulta a otra pareja que ha tenido esa vivencia, su pareja le dice, esto es un abuso. Y me lo cuentan y me dice, pero yo nunca le dije que no. No, vamos a revisitar esa experiencia. Cuando tú no estás cómoda, tu cuerpo está diciendo que no. Tu lenguaje no verbal está diciendo que no. Y la forma en la que lo haces está diciendo que no. Así que si el otro no lo entiende, vamos a tener 3 teorías. Es un psicópata, es un autista muy profundo o no le da la gana entenderlo. Y entonces, si tú sientes que no quieres y que estás siendo forzada, aunque tú no lo digas, hay muchas formas de comunicarlo. Y desde luego, una persona adulta que es mayor de edad, que ve tu inocencia y tu transparencia y tu bondad y se aprovecha de ella, él sí sabe que está siendo un abusador. Y este tipo de cosas pues, son tremendas, ¿no? Cuando pasan. Fijaros, este estudio me llamó mucho la atención porque decía 9 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia sexual. Esto me cuadra más con lo que he encontrado. Y en este otro estudio sobre características de la vida sexual se compara a mujeres autistas, a hombres autistas y a mujeres neurotípicas sobre si han estado en experiencias de las que luego se han arrepentido, pero a posteriori. Es decir, no registran en el momento que están viviendo la experiencia realmente si quieren pararla o no, pero a posteriori sí lo registran y a veces muchos años después. Si se han metido a hacer conductas sexuales que realmente no les gustaban y que no querían, y fijaros, claro, el porcentaje es alto en todos los casos, porque en el primer caso las mujeres autistas es un 61,4%, y las mujeres con desarrollo típico un 50%. Es decir, que las mujeres estamos expuestas más que los hombres autistas, que es un 35,7%, a estar en experiencias de las que luego nos arrepentimos o tener conductas sexuales que no queremos tener. Pero las mujeres autistas un 56,8%, o sea, un 57%, mientras que las neurotípicas un 31%. La frecuencia y la acumulación es muchísimo mayor. Llegando al tema de menstruación y menopausia, que es un tema que es del 2020 a 2024, sí se han desarrollado muchísimos estudios y se ve que obviamente estas mujeres, y además en las historias clínicas de las mujeres adultas, yo siempre lo pregunto. Pregunto por todo el desarrollo hormonal, por si tienen vello o han tenido vello excesivo, porque muchas veces hay un vello excesivo, otras no, pero hay muchas mujeres que han tenido un crecimiento anormal de mamas
menopáusicas o un crecimiento anormal en cuanto a la primera menarquia, que normalmente se adelanta 1 año y medio, excepto en aquellos casos comórbidos con TCA y bajo peso, que no hay ese retraso, pero normalmente la media es 1 año y medio antes que el grupo de edad normal, o sea, están en torno a los 10 años y medio, cuando, bueno, dependiendo si son estudios en Europa o en Latinoamérica, es un poquito antes o un poquito después. También hay cambios en la alimentación que están afectando hormonalmente a la menstruación de forma general. En la menopausia es un periodo muy, muy crítico porque hay muchísima depresión asociada y toda la sintomatología peri y menopáusica es mucho más intensa, pero en la menstruación hay más síndrome premenstrual, trastorno premenstrual, afectándoles incluso a los procesos atencionales, y esto tanto en mujeres con autismo y discapacidad intelectual como sin discapacidad intelectual, sangrados entre reglas más frecuentes, dolores, mayor menstruación nocturna y síntomas vinculados a endometriosis, ovario poliquístico y más prevalencia también de cánceres relacionados con la salud ginecológica. Son periodos de importancia y este es un estudio en el que hablan de las quejas menopáusicas y la curva alta corresponde a al número de quejas menopáusicas, y luego está disgregado en el caso del autismo, que es el segundo gráfico. Es el mayor número de quejas menopáusicas, más que en la depresión, más que en procesos de inatención, en TDAH o en ansiedad. El grupo con mayor implicación en problemas menopáusicos es el grupo de mujeres TEA. La maternidad. Os pongo este cuadro que a mí me encanta, ¿lo conocéis? Es un cuadro que se llama La maternidad, de Dorothea Tanning, una de las grandes surrealistas. Estaba casada con Max Ernst, y Max Ernst es ese pollo sin cabeza que hay detrás de la puerta, que no está haciendo ni puto caso ni al perro ni al niño, y la madre, desde luego, está completamente superada, y me encanta porque no es una visión idílica de la maternidad, es una visión de la maternidad también en su lado más complejo, ¿no? ¿Qué es lo que en el primer estudio que encontré sobre maternidad, que es el estudio de Beca de 2015, o sea, fijaros, es un tema muy, muy, muy reciente, pero muchas mujeres autistas son madres? Lo sabemos, evidentemente, vemos los datos de prevalencia, no es un gen recesivo, es un gen que debe tener un significado en nuestra sociedad y un aporte importante, porque lejos de ser recesivo es todo lo contrario. Bueno, lo que decían estas mujeres, que este fue un estudio cualitativo, era que ellas se preocupaban muchísimo por ser buenas madres, por estudiar sobre crianza, sobre amamantamiento, sobre las primeras etapas, que también habían sufrido más depresión posparto, dependiendo también cómo de planificada había sido la maternidad o no. Que sentían muchísima presión percibida, pero también autoejercida, de tengo que hacerlo bien. Y además los demás van a estar valorando si puedo ser madre o no. Y esto es muy intenso, ¿no? Yo recuerdo una chica que quería quedarse embarazada por un in vitro, porque no había encontrado pareja, buscó unas fórmulas que eran absolutamente rocambolescas. ¿Sabéis que hay gente que se ofrece a tener un hijo contigo y pactarlo? Yo no lo sabía, me dejó muerta. O sea, perdón, es como que estás divorciado antes de empezar y vas a compartir un hijo con vete tú a saber qué pederasta. Yo, honestamente, estaba totalmente aterrorizada y pensando, por favor, por esa vía, no. Pero claro, ella me decía, una persona con un montón de idiomas, con 2 carreras, con un doctorado, que vive sola, que ha vivido en diferentes países, que obviamente tiene muchas dificultades para manejo de muchas situaciones sociales, personales, es muy strike one ella. Pero los padres me decían, desaconséjala que sea madre. Digo, yo no puedo hacer eso.
sea, yo puedo acompañar, pero yo no puedo aconsejar o desaconsejar a alguien la maternidad. ¿Por qué piensas que puedes exigirle a tu hija que tenga todo este rendimiento en áreas académicas y profesionales y piensas que no puede tener ese rendimiento como madre? Son maternidades distintas. Y ella me decía, a alguien alcohólico no le dicen que no puede ser madre. Bueno, no se lo dicen, pero deberían decírselo, porque realmente teniendo en cuenta que el cuerpo materno es un entorno fundamental en el que nos estamos empezando a fijar, ¿no? ¿Qué alimentos recibes? ¿Qué emociones tienes? Esto se ha sabido siempre que influye durante el periodo perinatal y el embarazo, pero cada vez hay más estudios que evidencian una correlación de varios aspectos. Por ejemplo, mujeres que han tenido un trastorno de conducta alimentaria, incluso si tienen la maternidad, o sea, un trastorno de conducta alimentaria diagnosticado grave con larga duración, incluso si su maternidad es hasta 15 años después de haber tenido el episodio de mayor gravedad con el TCA, tienen muchas más posibilidades de tener un hijo o una hija con un trastorno del neurodesarrollo, o sea que está influyendo en algo muy pasado en tu presente y en el futuro de otra generación. ¿Qué es lo que influye? Eso no lo podemos saber. Habrá que separar muchísimos factores, porque también sabemos que cerca de un 25% de las mujeres con un diagnóstico de TCA cumplen criterios dentro del SCQ de, por lo menos, espectro autista a nivel cognitivo. Este es un estudio de Martina Lapé que me encanta, que además tiene este gráfico para ver el cuerpo de la mujer como un ecosistema. Luego, este es un estudio de metaanálisis sobre experiencias de maternidad, pero en la misma línea, y este es un estudio cualitativo en el que se pregunta sobre todo por las diferencias a nivel psiquiátrico y, claro, decían que tenían también que tienen más y depresión posparto, que se sienten mucho menos entendidas por los profesionales, que sienten muchísima más juicio y que sienten y vivencian el periodo de maternidad de forma mucho más aislada. De hecho, este es un estudio retrospectivo de cuáles fueron las experiencias durante el posparto y durante la maternidad. Y bueno, ya veis que hay diferencias entre mujeres. Se ha hablado esta mañana de las comorbilidades. Hay comorbilidades específicas, en concreto en las mujeres. Una de las que más llama la atención es la ideación autolítica, que es mucho mayor que en los hombres. Es verdad que sus ideaciones autolíticas con sus planificaciones son menos agresivas en cuanto a violencia y, por lo tanto, menos ejecutantes, pero sí tienen muchos más intentos y mucha más ideación. Y esto lo tenemos que revisar en torno a las experiencias de trauma, pero también en torno al camuflaje. Luego hay, como veis, muchísimos estudios que van en la línea del TCA. No me voy a entretener en ellos porque daría para una hora estar hablando de TCA, pero sí deciros que se ha planteado una mesa en AETAPI para trabajar trastornos de conducta alimentaria y guías específicas para que los profesionales que trabajamos en autismo entendamos no solo desde la perspectiva de las alteraciones sensoriales, que hay que saber que la hiperselectividad en la infancia es uno de los indicadores con mayor correlación de la presencia de un TCA en adolescencia y edad adulta, y que las mujeres con TCA dentro del espectro son más resistentes a las intervenciones y tienden a cronificar más el TCA. Por lo tanto, identificarlas tempranamente les puede ayudar en los abordajes, y volvemos un poquito a la pescadilla que se muerde la cola, que dentro de las instituciones en las que se hacen diagnósticos diferenciales, cuando tenemos diagnósticos de mujeres de otras comorbilidades, tenemos que hacer un depistaje de autismo. Este es un estudio que me interesa un montón porque pone el foco en que las mujeres autistas tienen menos autoconciencia del autocuidado físico, o por lo menos menos medición de lo que sería un buen autocuidado físico, no solo en términos de alimentación, sino también en términos de equilibrio de salud en cuanto al ejercicio, al control postural. Y bueno, se hace un metaanálisis de varios estudios que han
tomado como referencia el que tenemos un punto de partida que además es bastante importante, que es, se me acaba el tiempo, que es que sabemos que las mujeres adultas tienen muchísimas quejas somáticas y tienen muchísimos trastornos físicos en la edad adulta, especialmente relacionados con lo hormonal y con lo musculoesquelético. Entonces tenemos que ir atrás y tenemos que intentar mejorar su calidad de vida y diagnosticarlas tempranamente para evitar que enfermen y que el final de su vida sea así. Y para finalizar, y solo comiéndome un minuto que me ha regalado Paula, algo positivo. Tenemos que trabajar desde los talentos, que en un 85% de los casos es la memoria, el vocabulario, la música, la informática, las matemáticas y el lenguaje. Todos esos talentos están presentes de forma llamativa. El que menos, que es las matemáticas y el lenguaje, en más de un 20% de los casos. Y por lo tanto, si las estamos ayudando con lo que realmente las va a dar identidad y autoestima, porque se nos da bien aquello, nos gusta aquello que se nos da bien y se nos da bien aquello que nos gusta hacer, y esto nos da un sentido de identidad, pues ahí quizás tenemos una nueva oportunidad. Y simplemente dejaros algunos de los proyectos, referencias y materiales a los que podéis acudir si queréis saber más sobre autismo en femenino. ¿Vas?